Ok, vamos con la palabra, vamos a las escrituras. Tiene su Biblia, tiene un cuaderno donde anotar, un lapicero donde con qué escribir. La palabra de Dios la debemos apreciar, valorar, no solamente oír de oídas como quien oye llover, decía mi abuela, no, sino con todo el interés, con todo el amor, el apego. La palabra de Dios es el manual de vida en todas las áreas, para toda nuestra existencia. Luego no podemos estar lejos de la palabra de Dios y no solamente ser oidores que oyen y olvidan, sino hacedores para ser bienaventurados cuando hacemos lo que oímos. Dice el Salmo 48:14. Salmo 48:14. Vamos a empezar hoy con dos versículos de la Biblia. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Váyase usted conformando con esto, porque nuestro Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. No solamente para esta vida terrenal, para esta vida en esta tierra, sino para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Wow! Él nos sale al encuentro para pasar y continuar con Él y ser guiados aún más allá en lo porvenir, en lo venidero. ¿Cómo le parece este versículo? Me ha llamado siempre poderosamente la atención. Pero hay otro en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis capítulo 14, y los versículos 4. El versículo 4 dice, Apocalipsis 14:4, estos son los que siguen. Bueno, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. A ver, atentos. Somos seguidores por siempre. Y ese es el título de este tema del día de hoy. Somos seguidores por siempre de aquel que sabe guiar, porque él mismo es el camino. Somos seguidores por siempre, porque aún después de la muerte nos guiará, dice allí. Somos seguidores por siempre de aquel que sabe guiar, porque él es el camino. Mantenga eso en su mente, en su corazón. Somos seguidores por siempre. No por un ratico o por un tiempo, sino seguidores por siempre. De aquel que sabe guiarnos, porque él mismo es el camino. Miremos, Jesús dijo lo siguiente en Juan 4:34. Atentos, atentos, no se distraigan. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Retengamos esto, la comida de Jesús, por lo que él vivía, porque uno vive, hablando en términos naturales, uno vive, el alimento lo sostiene, uno es lo que come, dicen por acá. Así que Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso era lo que lo sostenía, eso era lo que le daba sentido, propósito a la vida de Jesús como nuestro modelo. Recuerden que hablamos en alguna ocasión, no hace mucho, Jesús es el hombre normal. De ahí para abajo todos subnormales, pero Él es normal, pero estamos siendo llevados, desarrollados, creciendo, ¿verdad? Para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Ahora, esto de que acabe su obra, vamos ahora a pasar más adelante en el capítulo 17 de Juan y el versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vuelvo a leerlo, yo te he glorificado. El propósito último de todo ser humano en esta tierra es glorificar a Dios. Y Jesús dice, ¿cómo lo ha glorificado?
he acabado la obra que me diste que hiciera. A ver, vamos a participar. Quizá no está en el formato de la urna virtual pregunta del día, pero la pregunta es, ¿cuál obra terminó Jesús antes de morir en la cruz? ¿Qué obra terminó Jesús? Porque allí está hablando que te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera, pero todavía no había muerto, no había logrado la redención. ¿Qué consideran? Escriban rápidamente. ¿Qué considera usted que fue la obra que terminó Jesús antes de morir en la cruz? Esperamos 30 segundos. A ver, ¿quién es el primero que nos comparte, que nos cuenta cuál fue esa obra que Jesús terminó? Porque dice, he terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál sería esa obra? ¿Alguien se atreve a decir? Aquí dice la pastora Liliana, levantar discípulos para extender el reino. Oscar Pérez dice, el orar por nosotros. José Alejandro dice, tan. Bueno, le sonó la campana. Escogió a sus elegidos, dice Inés Olivia. Establecer el reino, dice José Alejandro. Bueno, mostrar en esta tierra la gloria y el poder de Dios en milagros, dice Gloria Beltrán, mi hermana mayor del Socorro. Muy bien, gracias por participar. Sé que no es una pregunta muy personal, como anteriormente hemos hecho, el morir en la cruz por todos nosotros, pero Jesús todavía dice, he terminado la obra, pero todavía no había muerto. Agradar al Padre y renunciar a sus deseos. Muy bien. Jesús tuvo, gracias, glorificar al Padre. Hola Jairo, los saludamos, Jairo, Nayibe, las niñas allí en Bogotá. A ver, atentos, capturen esto. Jesús tuvo una misión pudiéramos decir, en dos etapas, como las dos caras de una misma moneda. Y estas dos etapas estaban estratégicamente ordenadas, muy interconectadas y fueron intencionalmente desarrolladas. Ahora, la abuela siempre usó una filosofía muy profunda, ¿verdad? Ella dijo, primero es el 1 y después el 2. No sé si su abuela también dijo lo mismo, pero esa es una filosofía bien profunda. Primero es el 1 y después el 2. Ahora, Jesús primero se dedicó 3 años y medio a impartir su vida e intencionalmente se involucró en la vida de sus seguidores para llevarlos a crecer continuamente. 3 años Jesús se involucró intencionalmente, compartió su vida. Ahora que cantábamos esa atmósfera de milagros, pensaba, meditaba, los discípulos tuvieron el privilegio de ver unos milagros que la muchedumbre, que la multitud de gente no vio. Y solamente pensar lo que pasó en el mar, la tormenta, el caminar sobre el mar y otras cosas como la resurrección de la hija de Jairo, que la vieron 3 de ellos, la transfiguración en el monte de la transfiguración. Entonces Jesús intencionalmente se involucró en la vida de un grupo de ellos para llevarlos a crecer continuamente en esos 3 años y medio. La segunda parte, la que más apreciamos todos nosotros, fue su muerte en la cruz, que trajo la redención a toda la humanidad y de la cual disfrutamos hoy en día nosotros después de 2020 años, después de 2020 años, nosotros seguimos disfrutando los beneficios de la redención de la cruz. Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera acabado la primera parte de haber establecido un grupo de seguidores? Porque un discípulo es un seguidor de Jesús
que intencionalmente también hace a otros discípulos de Jesús. Ahora, la redención, según lo leímos no hace mucho que estuvimos meditando el libro de Marcos, la redención fueron la muerte de la cruz que trajo redención, ocurrió en 6 horas. 6 horas, de las 9 de la mañana en que fue crucificado hasta las 3 de la tarde, 6 horas. Fue un evento la redención, ¿verdad? Pero podríamos decir que con el proceso intencional de discipulado, Jesús aseguró que su obra de redención no quedara en el olvido, no desapareciera con el tiempo. Y aquí tú, yo y nuestros familiares, amigos, estamos disfrutando de la obra de Jesús, de su gran salvación, del perdón de nuestros pecados, de la paz con Dios, de la sanidad de nuestros cuerpos, de la libertad de la maldición de la ley, de la liberación del poder del enemigo. Si no hubiese Jesús hecho la primera parte, esa obra, y la vamos a ver ahora un poquitico más en detalle, algunos aspectos de esto. Luego podemos decir que Jesús tuvo una visión de largo plazo, no algo inmediatista. Jesús tuvo una visión de largo plazo, y eso lo dice en Juan 17:20. Juan 17:20 dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús se aseguró que estos discípulos, estos seguidores, irían a anunciar el evangelio del reino. No se quedarían callados, sino que proclamarían la obra del Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, ellos serían sus testigos por todas partes. Fue un plan diseñado estratégicamente y también ejecutado. No se quedó solamente con la idea. Considere eso, por favor. Considere y dele todo el valor que tiene esta estrategia que Jesús usó de levantar a seguidores suyos, de invertir vida en ellos, de involucrarse en la vida de ellos, cuidando de ellos, para que ellos pudieran extender el conocimiento de su obra por todas partes. Mira que nos hemos enterado ya terminando el primer año, nos hemos enterado que en noviembre del 2019, en la Asamblea Mundial de la Alianza Evangélica a nivel mundial, que se llevó a cabo en Indonesia, más de 800 delegados de 92 naciones nombraron la década 2020-2030, la nombraron como la década del discipulado. Nos hemos enterado pues con todo esto de la pandemia, y aún hay una reflexión al respecto. Un mes después de haberse lanzado esta visión de la década 2020-2030 como la década del discipulado, aparece el COVID como si fuera una oposición a este movimiento del Espíritu Santo. Y quiero decirles algo, estamos en una década clave, espiritualmente hablando. Esta década 2020-2030 es una década clave. Hay todo un movimiento también de tinieblas que ha tomado esta década para hacer avanzar un nuevo orden mundial. Y los discípulos van a tener una participación clave. Vamos a tener una participación muy, muy clave en los propósitos de Dios. Así que somos seguidores. Declare conmigo, por favor: soy un seguidor por siempre de aquel que sabe guiar. Por esto Jesús nos modeló la forma de hacerlo y también nos ordenó hacerlo. Esta semana me encontré con este libro. Este libro contiene 150 fotografías, y la despedida que nos hicieron los jóvenes de Bucaramanga, porque meditando sobre esto que nos hemos enterado, meditando sobre esto,
Dios nos permitió discipular sin tener un completo conocimiento, pero meditando un poco al respecto de lo que hicimos con los jóvenes de Bucaramanga allá en los años 97 a 2000, antes de venir para acá, es que dedicamos tiempo a la vida de esos muchachos. Dedicamos tiempo para ellos. Y mire, aquí están Cristela y Yesid, que serán los conferencistas del taller de parejas de este viernes. Y si recuerdan, las parejas quienes dieron el taller hace dos meses atrás fueron Carlos y Marjorie. Aquí está Marjorie. Aquí está Marjorie. Pues todavía estaba solterita, era jovencita. Entonces nos hemos dado cuenta que ese trabajo que hicimos de discipular a estos jóvenes ha seguido, ha permanecido y le están sirviendo a Dios, y nos ha gozado el corazón de poder ver cómo lo que Jesús nos modeló realmente funciona. Y vamos a ver un poquitico del modelo Jesús. El modelo Jesús. ¿Dónde lo encontramos? En Juan 17. Juan 17, para mí, siempre vi a Juan capítulo 17 como, la oración de Jesús por la unidad. Siempre predicamos y oímos prédicas de este capítulo 17 al respecto de la unidad de la iglesia. Vamos a tomar del versículo 6 al versículo 12. Versículo 6 y versículo 12. Pero si miramos con cuidado en este capítulo, aquí hay solamente una porción. Si miramos con cuidado, Jesús tiene una conciencia impresionante. Eso no lo había notado yo. Como dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Era una conciencia tan clara que las personas que discipulamos, como el caso de él, se las dio el Padre y le pertenecen al Padre. Esa conciencia yo no la vi sino en estos días, leyendo y releyendo. Y si usted en su Biblia subraya 7 veces, dice, me diste, me los diste, a los que me has dado, los que me diste, tuyos son. ¿Cuándo le dio Jesús? Y esto para ir como armando cómo es el modelo de hacer discípulos. Y ojo, primero yo tengo que ser hecho un discípulo. Primero yo debo ser un discípulo. ¿Cuándo le dio? El Padre, porque Jesús dice, los hombres que del mundo me diste. ¿Cuándo se los dio? En una noche de oración. Eso es lo que está en Lucas 6. Tome esa nota. Lucas 6, 12 y 13. Los recibió después de una noche de oración. Luego el discipulado, el hacer discípulos comienza con oración, con pedírselos al Padre. Tuyos son, dame 2, 3, dámelos para ser discípulos tuyos de esas personas. Ahora, versículo 8, estamos leyendo Juan 17. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Las palabras que me diste. Tradicionalmente se ha considerado el discipulado como una serie de clases, una serie de enseñanzas en un curso. Pero la transmisión de la palabra no fue de ese tipo. La transmisión de la palabra que Jesús nos modeló no fue en un salón de clase. No fue de un estudio bíblico semanal. No, el estilo que Jesús usó fue el de compartir la vida. Y mientras caminaban juntos y conocía de ellos, les daba las palabras del Padre.
siempre dentro de una relación de amor, no de un líder allá como cátedra de profesor y unos estudiantes aquí sentados. No, todo esto estuvo dentro de una atmósfera, dentro de un ambiente de relaciones profundas y significativas, que hemos mencionado de esto a nivel de las células de cuidado que tenemos. Ahora, este discipulado es una corresponsabilidad. En este proceso, tanto el discípulo decide crecer y avanzar en un ambiente de amor. Recibieron, dice aquí, reciben lo que viene de Dios y lo conocen y lo creen. Reciben, lo conocen y creen en Jesús. Entonces, aquí vemos cómo Jesús lo hizo en este pasaje que estamos rápidamente. Son algunas, como dice un amigo, unas pinceladas del modelo Jesús, pero que les quiero decir que en Juan 17 yo había estado mirando en otra dirección. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, vuelve y juega, porque tuyos son. Eso me hace responsable mucho más, de verdad, más profundamente. Son de Dios, son de Él. ¿Cómo los trato? ¿Cómo invierto mi vida? ¿Cómo los cuido? Como son de Dios. No como que son míos, y entonces, bueno, si sirven, sí, si no, no, no. Yo ruego por ellos. Aquí vemos la vida de oración constante. No solamente fue para recibirlos del Padre esa noche de oración en Lucas 6, sino que es una oración constante. La vida de oración es irreemplazable. Tú que vas a discipular a otros según Jesús te lo ha ordenado y según su modelo, el orar constantemente es irreemplazable. Recuérdale a Dios que son de Él. Mueve el cielo con tu oración y Dios moverá la tierra y el corazón de estas personas. La oración no es opcional. La oración es una necesidad vital. Recuerda esto, la oración no es opcional. La oración es una necesidad vital. Eso lo dice Lucas capítulo 18, versículo 1. Y mire Jesús, seguimos allí en Juan 17, versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Mira esta conexión de Jesús con el Padre. Este discipulado no lo haces tú solo por tu lado. Esto lo haces en comunión, en ayuda con el Espíritu Santo, con Dios mismo, para que sea el fruto, pudiéramos decir, y en otras partes. Esto trae una satisfacción personal, así como Jesús dice, he sido glorificado en ellos, es decir, me he llenado en ellos, me he llenado, me he gozado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, vuelve otra vez. ¿Qué conciencia tiene que ser despertada en mí, en ti, para asumir que Dios te los ha dado, que Dios te ha dado estas personas, y seguir orando y pidiéndole, como dice Jesús, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros? Siguió orando por ellos, siguió pidiendo por ellos. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Bueno, ya el hijo de perdición desaparece, ¿no? Ya Judas salió del cuadro. Los que me diste, ¿cuántas veces llevamos esta expresión? Yo los guardé en tu nombre. Ese es el discipulador, asume la responsabilidad de cuidar sin controlar la vida de los discípulos y sin convertirse en un sustituto de Dios.
Este proceso de discipulado no es de codependencia. No son mis discípulos y yo me vuelvo una muletilla, una muleta para ellos. No. Hay una interdependencia saludable y todos dependientes del Espíritu Santo. Y el versículo 18, que no, tal vez se me pasó, el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Siéntete y asume que eres un enviado. Y entre los muchos privilegios que tenemos los discípulos, uno es ser enviado por el Señor para representarlo bien. Este año asumimos aquí en Comunife Barranquilla como palabra de dirección, representando bien a Dios, según dice la escritura en 1 de Juan 4:17, representándolo bien. Jesús dice, como me envió el Padre, así los he enviado al mundo. Tenemos una gran comisión que cumplir en esta tierra y es un privilegio poderlo representar bien a Él. Ahora, ya para ir finalizando, a Jesús lo seguían dos tipos de personas. ¿Sabes esto, verdad? A Jesús, los 3 años y medio de vida pública que él tuvo en esta tierra, lo siguieron dos tipos de personas: la gente de la multitud y sus discípulos. Ahora, todos comenzaron formando parte de la multitud y todos nosotros comenzamos siendo parte de la multitud de simpatizantes, ¿verdad? Pero llega un momento en que él nos hace el llamado a todos. El llamado es para todos. Dice Lucas capítulo 14, 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno quiere venir a mí, pero no aborrece a su padre, a madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús confrontó las multitudes. Había grandes diferencias. La multitud, en la multitud no hay compromiso. Hay excusas en la multitud. En la multitud solamente por conveniencias pueden seguirlo. La multitud es variable. La multitud le aclamó, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después fue la multitud la que dijo, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Volvemos a los primeros principios con el que iniciamos esta plática de hoy. Si Jesús no hubiera dejado un grupo de seguidores fieles, de discípulos, realmente el conocimiento de Dios y de la obra de redención no hubiera llegado hasta nosotros. Se ha dicho, el cristianismo ha estado a una generación de desaparecer. Y todo este nuevo orden mundial está presionando y ha infiltrado el cristianismo con ideologías para debilitar esta fuerza de oposición que es el verdadero cristiano, que es el discípulo de Jesús, contra todo lo que es anticristo, contra todo lo que quiere el diablo hacer en este tiempo, en esta década 2030. Así que hay una gran diferencia los que siguen a Jesús dentro de la multitud. Jesús lo dijo en Juan 6:36. Respondió Jesús, Juan 6:26. Esta cita tampoco la tenemos aquí, pero Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Jesús les está diciendo, me han seguido, no porque reconocen que soy el enviado de Dios, porque las señales daban testimonio de él, no, sino porque simplemente se llenaron el estómago con la comida que él multiplicó. Y qué bueno que el Estado me dé todo gratis, ¿verdad? Qué bueno así. Los discípulos tienen clara
la causa que los posee a ellos. La multitud tiene excusas para seguir a Jesús cuando Él hace sus justas demandas, sus requerimientos, pero los discípulos tienen una causa por la cual vivir, y es la causa de extender el reino de Dios en poder, con la autoridad. Así que preguntamos para reflexionar en este día. Preguntamos, ¿eres un seguidor de Jesús? ¿O eres alguien de la multitud de simpatizantes? Reflexiona esto, porque todos podemos pasar de la multitud a ser seguidores fieles. Todos comenzamos como simpatizantes, como espectadores. Como se dice que muchas iglesias parecen como estadios de fútbol, donde la gran mayoría están sentados y unos pocos sudan la camiseta jugando el partido. Debemos bajar de las tribunas de asistentes, de espectadores, de simpatizantes, para ponernos la camiseta de discípulo de Jesús, de seguidor por siempre de Él, al precio que sea necesario. Porque les digo una cosa, hay muchos testimonios de que vale la pena, como dice alguien, servir a Jesús. Vale la pena realmente invertir nuestra vida en la vida de otros para que ellos a su vez la inviertan en la vida de otros más. Y así el conocimiento de esa maravillosa obra de la redención le llegue hasta el último, como dice la Biblia, hasta que entre la plenitud de los gentiles, el último que entre en la plenitud de los gentiles. Otra pregunta de reflexión en esta mañana. Escúchala bien y sinceramente, ¿tienes a alguien humano de parte de Dios que cuida de ti en las cosas de Dios, a quien rindes cuenta de tu vida? Pregunta de reflexión hoy. ¿Tienes a alguien humano? Porque a veces hemos dicho, yo y Dios suficiente. No, así no es. No es suficiente tú y Dios, a menos que estuvieras en una isla perdido solo allá. Pero en el contexto de lo que Dios ha establecido, necesitamos. Y esta es la pregunta de reflexión hoy. ¿Tienes a alguien humano de parte de Dios que cuida de ti en las cosas de Dios, a quien rindes cuentas de tu vida? Esto es en doble sentido. ¿Y cuidas a alguien de la misma manera? ¿Alguien te cuida y tú cuidas a alguien en las cosas de Dios, siguiendo el modelo de Jesús? Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde, me dijeron ayer, para practicar y desarrollar los talentos. Ayer hablábamos en el equipo de alabanza. Nunca es tarde para empezar. Y las células de cuidado son un ambiente donde se puede practicar este discipulado, pero no se queda ahí no más. Allí no podemos convertir las células de cuidado como en un evento tipo clase, salón de clase, porque necesitamos involucrarnos con las personas para poder ayudarles más efectivamente a crecer en las cosas y en el llamado de Dios. Vamos a orar. Y respecto a esto, quedar entonces con la convicción. Es una idea de Dios, no es del hombre esta idea de ser y de hacer discípulos, y que se refuerza en esta década por un mover del Espíritu Santo, por un mover de Dios. Así que vamos a pedirle a Dios su ayuda para poder ser un discípulo que haga a otros discípulos de Él. Claro que sí, el Espíritu Santo fue dejado para estar con nosotros para siempre
y fortalecernos y ayudarnos. Pero la Biblia dice, ay del solo. Entonces necesitamos a otros. Necesitamos ser realmente familia, realmente ser miembros los unos de los otros para ser desarrollados. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, que tu estrategia, que hasta aquí nos ha beneficiado a nosotros, la estrategia de ser y de hacer discípulos, que la hiciste, que fue la obra que terminaste primero antes de ir a la cruz y morir por nosotros. Que esta obra tuya pueda encontrar en cada uno de nosotros eco, sentido, propósito para avanzar, para crecer en ser tus discípulos que hacen a otros también discípulos tuyos. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, gracias por fortalecernos y por despertar en nosotros eso que a Jesús lo movió, de poder dejar un legado en otras personas que a su vez lo transfirieran a otras personas y así por generaciones hasta nuestros días, donde estamos nosotros hoy teniendo este mismo legado en nuestro corazón, en nuestras manos, para entregárselo a otros. Padre, pido en el nombre de Jesús que levantes de nosotros verdaderos discípulos de Jesús. No solamente simpatizantes, no solamente espectadores. Pido para cada uno de nosotros que seamos discípulos apasionados del Señor Jesús, con una causa en el corazón, en la mente, donde invirtamos todos nuestros recursos, fuerza, vida, tiempo, para que tu reino avance en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos ayude a todos a obedecer el mandato que dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Empezando aquí por Barranquilla, el Atlántico, Colombia y el mundo entero. Que el Señor les guarde, les bendiga